Queridos hermanitos, el libro de Romanos, estamos en el capítulo 8, les invito a que puedan ir allá. Y vamos a entrar en los últimos capítulos que tienen que ver con la parte teórica del apóstol Pablo, donde explica grandes verdades doctrinales. No sé si se ha dado cuenta, ¿verdad? El capítulo, entre los capítulos, del capítulo 1 mismo, que habla acerca del hombre, el capítulo 2, que habla acerca de todo lo que es la religiosidad, ¿verdad? Y cómo es el plan de Dios, y el capítulo 3 que viene a hablar de la obra justificadora del Señor, capítulo 6 respecto a la santificación, capítulo 8 estamos aquí, capítulo 7 que habla de Pablo, de esta santificación progresiva, ¿verdad? Capítulo 6, capítulo 7, y el capítulo 8 que nos está, el apóstol Pablo está hablando acerca de certezas enormes que tenemos los creyentes, como lo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que tiene una obra tremenda. Y recuerden el capítulo 8, entre los versículos 1 y el versículo 27, encontramos gran parte de lo que es la obra del Espíritu Santo. Pero ahora, entre los versículos 28 y en adelante, como estamos viendo, desde el versículo 28 hasta el versículo 39, uno podría catalogar esto como un himno a la seguridad de salvación. Bueno, este capítulo, o esta parte del capítulo 8, entre los versículos 28 al 39, yo creo que son uno de los pasajes en donde podemos encontrar más certeza respecto a la seguridad de salvación. O sea, usted, no sé si alguna vez le preguntaron, muéstrame en la Biblia donde dice que la salvación no se pierde. No sé si alguna vez le preguntaron eso a usted. Bueno, el capítulo 8, entre los versículos 28 al 39, habla, pero de manera explícita e implícita respecto a todo esto. Y yo te invito a que podamos ir allá. Capítulo 8, versículo 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se acuerdan que vimos un poquito de eso? El Señor está llevando todo lo que vivimos, todo lo que estamos experimentando, sea bueno, sea malo, todo lo está haciendo como una fuerza sinérgica, ¿cierto? La está llevando para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? Ser hechos a la imagen de Jesucristo. Ese es nuestro bien. Ese es el objetivo de vida del creyente. Esa es la plenitud y el objetivo para el creyente. Bueno, ser hecho a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Ser hecho a la imagen de Jesucristo nos va a llevar al otro objetivo que aparece ahí en el versículo 29 al final, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando nosotros somos hechos y transformados por todas estas situaciones que el Señor está permitiendo y guiando para que nos ayuden a bien, somos hechos y transformados en la imagen de Cristo, entonces por consecuencia vamos a comenzar a vivir una vida que glorifique al Señor y que donde Cristo tenga la preeminencia. Bueno, y ese es el objetivo final de todas las cosas. Cristo tenga la preeminencia. Y yo te invito, hermano, a que podamos estar avanzando un poquito esto, porque la semana pasada hablábamos que existe un proceso en lo que es la salvación. ¿Te acuerdas o no? La salvación no es, y cuando hablamos de salvación, hermano, recuerda que no hablamos solamente de lo que es la justificación. La salvación no está relacionada solamente con lo que es la justificación. La justificación por la muerte de Cristo, el Señor nos constituye justos delante de Él. Bueno, por su justicia, Él nos hace justos delante de Él. Pero la salvación no es solamente la justificación, porque la salvación en sí no es un fin en sí mismo, no es que lo que nosotros esperamos en la vida y lo que máximo podemos alcanzar es la salvación. No, o la justificación. No, porque no se trata de nosotros. La salvación es un medio y cuando nosotros abrazamos la fe del Evangelio, no sé si alguno de ustedes nos puede compartir hace cuánto cuando abrazó la fe del Evangelio, cuando se convirtió o el Señor vino a su vida. ¿Hace cuánto tiempo lo recuerdan? ¿Alguno de ustedes puede compartir eso? Más o menos. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Te recuerdas? Más de Algunos 30 años.
Más de 30 años en la Mire. ¿Algunos de ustedes se recuerdan la fecha exacta? Así como que, bueno, aquí, o no, porque también uno puede ver y decir, en realidad hubo una fecha exacta o el Señor comenzó a trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida. Y yo creo más eso, hermano, que el Señor comienza a trabajar en nuestra vida. Y no tiene que ver solamente con que hayamos hecho una oración, una confesión de fe, sino que fue como el Señor fue y a través del Espíritu Santo vino, nos convenció de pecado, justicia y juicio y comenzamos a creer estas verdades, ¿verdad? La Miri hace más de 30 años. ¿Alguien más se acuerda más o menos cuándo abrazó la fe del Evangelio? Yo estaba escuchando lo que decías, Pastor, recién, porque en realidad yo recuerdo que cuando tenía como 16 años, o sea, estamos hablando hace 43, 44 años atrás, yo fui a un grupo de jóvenes. Y en ese grupo de jóvenes jugábamos voleibol. Bueno, yo fui a jugar voleibol y después de ahí me quedaban las reuniones de jóvenes. Y siempre se daba un mensaje y posterior a eso se hacía un llamado. Que bueno, yo después entendí que era un llamado y todo eso, pero en esa época yo no entendía mucho de qué se trataba. Pero recuerdo siempre que cuando hacían el llamado y decían, levanta tu mano, como que yo siempre quería levantar en la mano, pero no podía, como que algo me la retenía, así que no sé, me daba vergüenza, qué era lo que me daba, pero no lo hacía. El Jorge. Sin embargo, llegué a mi casa un día, por ejemplo, y yo fui a mi dormitorio y le decía al Señor, yo no entiendo qué es esto, pero yo sé que hay algo distinto, yo sé que ya no es lo mismo. Y aún así, después yo me alejé de la iglesia, estuve como 9 años, 10 años fuera, pero yo tengo un convencimiento de que desde esa vez mi vida nunca fue igual. Sin embargo, a pesar de que yo después estaba en el mundo y todo, pero en el mundo yo estaba, pero con una conciencia diferente. Entonces, porque habían cosas que antes me daban lo mismo y después ya no me daban lo mismo. Sí, sí, Pero exacto. después claro, y después cuando volví a la iglesia fue porque yo sentí en el momento que estábamos conversando con Jorge que el Señor me estaba dando como la última oportunidad. Como que me decía ya, o te afirmas ahora o ya nada. O sea, yo lo sentí así, de esa manera, y bueno, desde ahí ya me consagré, y de ahí me bauticé y todo. Pero creo que el proceso comenzó mucho antes, Sí, sí, sí. porque yo creo que comenzó cuando esa vez yo fui al dormitorio a hablar con el Señor, porque yo reconozco que yo sentía de que era distinta, que Sí, tenía una convicción diferente a la que tenía antes de esa conversación con el Señor. sí, Aunque no lo, totalmente. ahora lo entiendo de otra manera, pero en ese momento yo no entendía eso. Sí, yo creo que a muchos nos pasó de esa forma, ¿no? Que en realidad fue una conciencia un poquito más progresiva. Siempre estuvimos conscientes, ¿sí? De quién era Dios, ¿verdad? Pero así de realmente ir conociendo al Señor de a poco el Señor nos fue trayendo a su conocimiento y gracias al Señor por eso. Entonces, sí, y ahí tenemos otro ejemplo. La salvación tiene que ver con todo esto y hoy día mismo gozamos de esa salvación y estamos en el proceso de salvación que va a llegar hasta que seamos glorificados. Y gracias al Señor por eso y podemos estar. Entonces, este pasaje, hermano, como yo les decía, es uno de los pasajes que nos afirma que todo ese proceso, este progreso de la salvación es un progreso que el Señor está llevando a cabo y que no es nuestro, que el Señor nos... Y mira, como nos dice acá, y lo estuvimos viendo la semana pasada, y dice, porque los que antes conoció, todo partió con un conocimiento del Señor hacia nosotros. ¿Te acuerdas que vimos eso? El Señor lo primero que hace, antes que nosotros pensásemos siquiera en responder y a abrazar la fe del Evangelio, el Señor ya nos conoció. Quiso tener una intimidad con nosotros. Oh, maravilloso eso cuando ¿se acuerda que estuvimos viendo acerca de eso? Pero no solamente eso, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. Y estuvimos viendo un poquito qué significaba esto de la predestinación, porque Dios sí predestina, hermano. La predestinación que fue siempre un gran tema, somos predestinados, no somos predestinados, ¿se acuerdan? ¿No? Esos temas en su momento, pero la Biblia nos habla de predestinación. ¿Pero para qué fuimos predestinados?
Y esto es muy importante que tú, porque son certezas y seguridades que el Señor nos está dando. Y te hago la pregunta, ¿para qué el Señor nos predestinó? Según este versículo, ¿para qué la predestinación? Según mira el versículo 29, ¿para qué es la predestinación? Para ser hechos como Jesucristo. Para ser hechos como Jesucristo. ¿Te das cuenta? No es que el Señor te haya predestinado para salvarte del mundo, para solamente darte la vida eterna. No es que haya sido predestinado para haber sido libre del pecado o para ser evangélico. En el peor de los casos, podría uno pensar eso, ¿cierto? Pero no, somos predestinados para ser hechos a la imagen de Jesucristo. Y por favor, ¿qué significa ser predestinados para ser hechos a la imagen de Jesucristo? ¿Cuál es la idea ahí? ¿Cuál es la idea de fondo? Ser predestinado, o sea, hay un destino preconcebido de ser hecho como Jesucristo, a la imagen de Jesucristo. ¿Cuál es la seguridad que eso nos debe transmitir? ¿Cuál es la certeza que a ti y a mí nos debe transmitir eso? De que fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de Cristo. Pregunto, ¿cuál es la certeza que ahí el apóstol está compartiendo a los hermanos de Roma? Que se cumplirá el plan. Que se cumplirá. Porque de hecho está en pasado. ¿Se acuerda que hablamos un poquito acerca de esto, de los tiempos verbales que está? Por lo tanto, a ver, te hago una pregunta. El creyente, tú, no piensa en otro, tú, vas a ser hecho a la imagen de Cristo, ¿no? Sí, esa es una certeza que tú y yo debemos tener. Los creyentes seremos hechos a la imagen de Cristo. Si nos miramos entre nosotros y decimos, en realidad, pastor, igual falta un poco, igual nos falta un poquito, y un poquito harto, diría yo, ¿cierto? Por supuesto, pero ¿sabes qué? Nos falta menos que ayer. Lo que pasa es que el cambio que está haciendo el Señor muchas veces es imperceptible para nosotros, ¿o no? Pero eso no quiere decir que el Señor no esté haciendo un cambio, que el Señor nos está transformando. Es muy notorio en algunos hermanos, el cambio es muy radical. No sé si te has dado cuenta en algunas personas, hermanos, que cuando se convierten el cambio es muy radical y en otros no. En otros el cambio, al menos en mí, a lo mejor en ti también, ha sido un poquito más progresivo, un cambio mucho más lento. Pero el Señor ha ido transformando y está puliendo nuestro corazón. Y cuando nosotros caemos en pecado, eso evidencia estos restos de carne que todavía estamos nosotros y cuánto necesitamos seguir clamando y esperando el momento de la glorificación. Pero esto nos tiene que hacer poner la mente en la obra de Cristo y no en nosotros. Y la predestinación es maravillosa, es una seguridad que esto va a suceder. Que esto va a suceder. Hermano, mucho del evangelismo contemporáneo da la impresión, no sé si tú compartes esto, que la salvación es predicada para que la persona haga decisiones por Cristo. ¿O no? ¿Te has dado cuenta de eso, no? Que la persona haga decisiones por Cristo. La persona, bajo este contexto de que Él nos conoció antes y nos predestinó para ser hechos a la imagen de Cristo, ¿qué tipo de decisión está haciendo la persona? ¿Cabe que la persona haga algún tipo de decisión cuando el plan es completamente de Dios? Y Dios está llevando, incluso como vimos delante, o sea, no, en las sesiones anteriores, que todas las cosas les van ayudando para ser hechos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, Dios está guiándonos y llevándonos por todos los lugares que nosotros, cada experiencia que tú has vivido, ha sido coordinada por el Señor para que te ayude bien. Por lo tanto, las decisiones que tú y yo tomamos siempre se están enmarcadas en un marco mucho más general que el Señor las está llevando para allá y para acá. No sé si me explico, hermano. Es muy importante que tú y yo tengamos, porque eso nos tiene que dar seguridad.
de que somos de Él, de que nadie nos va a arrebatar de su mano, es que Él nos predestinó en adopción para ser sus hijos, por puro afecto de su voluntad. Hermano, esto es súper importante, yo creo, porque yo creo que este tema de las decisiones de las personas ha venido a ser un poquito un obstáculo para que se predique el Evangelio como es. Nunca depende de ti ni depende de mí. Es la obra que el Señor está haciendo. Y tú me dices, pero hermano, entonces, ¿cuál es nuestra labor? Mucha, pues hermano, si el Señor nos utiliza a nosotros. El Señor utiliza a la iglesia para ese plan, en los unos con los otros. ¿O no has sido nunca exhortado por la palabra del Señor? Y eso te ha llevado a, el Señor ha hablado de tu vida y bueno, tengo que arrepentirme de esto y cambiar el rumbo. Pero no fue nunca que tú quisiste hacer eso, fue el Señor que fue trabajando en tu corazón para llevarte a donde Él quiere. Es impresionante, hermano, cuando uno va conociendo y va viendo la soberanía del Señor a través de la Escritura, cómo Él endurece el corazón de las personas, el Señor mueve los corazones de las personas, mueve las circunstancias y todo, porque ¿cuál es el fin último de todo esto? ¿Cuál es el fin último? Según lo que estamos viendo acá, ¿cuál es el fin último que Dios está guiando todo? ¿Hacia dónde? Hago la pregunta. ¿Hacia dónde está llevando Dios todo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto que está sucediendo? ¿Somos nosotros? Su glorificación. Es la gloria de Cristo para que Él tenga la preeminencia. Por lo tanto, ¿tú crees que tú y yo nos vamos a interponer en eso? No, hermanos, no hay posibilidad que tú y yo nos interpongamos. Lamentablemente, nosotros nos queremos tanto a nosotros que incluso en esto queremos tener el protagonismo. Y queremos tener el protagonismo entre nosotros. Pero olvídate, hermano, nunca es tuyo y mía. Siempre es puro afecto de su voluntad. Eso lo dice Efesios 1, 4 y 5. Bueno, Efesios 1, 4 y 5. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermano? Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué lo hizo? Por puro afecto de su voluntad. Más adelante vamos a estar viendo en el capítulo 9 algo muy interesante al respecto. Bueno, ahora, sigamos con esta progresión, hermano. Entonces, a los que predestinó, estamos en el versículo, bueno, aparece dos veces el concepto de predestinación. En el 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Del versículo 30, saltémonos al 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Bueno, entonces, otra etapa de este progreso de la salvación es el llamamiento que hace el Señor. Como yo le decía la semana pasada, acá en ninguna parte de nuestra progresión aparece la fe. Como que nosotros, no, yo puse la fe en el Señor. No, todo lo hizo el Señor. Bueno, y en este, hermano, en este plan divino de redención para el ser humano, la predestinación del Señor nos conoce, los predestina y esto lleva al llamamiento. Siempre, por supuesto, es la iniciativa del Señor. Y ese llamamiento es cuando este plan eterno se intersecta con nuestra vida en algún momento. Aquí es donde hace la intersección con nosotros, en el llamado. Bueno, ahí es cuando se une, porque y aquellos que son llamados son aquellos hermanos en que el Espíritu Santo trabaja para entregarle y les lleva a esta fe salvadora que es en Cristo. Bueno, es en este momento en donde se intercepta. Por supuesto, hermano,
eh, siempre hay lo que está acá tiene que ver con un llamado interno, no un llamado externo. Bueno, porque cuando uno predica, muchos son llamados, ¿cierto? Uno no sé si te has visto, cuando se hace un llamado general, se predica el Evangelio, ese es un llamado externo. Y muchas personas escuchan el Evangelio. Todas responden al Evangelio, ¿no? No. Lo que está hablando acá es el llamado interno. Bueno, tiene que ver con el llamado ya con aquel que ha sido conocido por el Señor, que ha sido predestinado y que viene, y el Señor y el Espíritu Santo viene a hablar a la vida de la persona. Bueno, ¿se entiende esta diferencia entre el llamado externo y el llamado interno, ¿no? El llamado externo es cuando todos son llamados, cualquier persona puede ser llamada, pero no así. Es como lo dice allá en Romanos 10, 14. ¿Se acuerdan? Cuando hace la pregunta, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel? Ese es como un llamado externo. Está haciendo un llamado interno. Aquí lo que está hablando es un llamado interno. Este llamado interno, hermano, no puede ser respondido en fe si el Señor no lo ha hecho. Si el Señor no ha llamado y si el Espíritu Santo no viene a la persona. Bueno, por eso, hermano, no sé si a ti te ha tocado alguna vez que le has predicado a alguien tantas veces y dice, pero no quiere entender. o peor todavía, si este lo tiene claro, esta persona lo tiene claro, pero no quiere dar el paso. Pero, hermano, si no se trata de eso, se trata de cómo el Señor ha ido, comienza a trabajar en la vida de esta persona. Y nosotros llegamos hasta ahí nomás, en anunciar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo. Anunciamos el Evangelio. Hablamos al oído y luego el Señor hablará al corazón. Y cuando identificamos que el Señor habla al corazón, entonces nos damos cuenta de que realmente está dando frutos de creyente. Nosotros discipulamos al hermano. La iglesia discipula a esa persona. ¿Me explico, no? Eso es súper importante. Hay veces, hermano, que nosotros, no sé si te ha tocado, pero es común, ¿ah? Ojo con esto, es común. Que hay veces que una persona como que se convierte y uno trata a la semana siguiente comenzó un discipulado con esa persona. Porque nosotros pensamos que esa persona se convirtió solamente por el hecho de decir yo soy creyente. Antes de eso, hermano, tiene que haber tiene que evidenciarse que esta persona realmente está dando respuesta como creyente. Y ese tema lo trata primero la iglesia. La iglesia reconoce a los que son creyentes. La iglesia es la que los reconoce. Me ha tocado y últimamente a algunas personas que me han pedido, pastor, necesito ser discipulado. Hermano, no te he visto en las reuniones, no te he visto en los cultos. No, pero es que necesito un discipulado personal. Hermano, los primeros que nos reconocemos entre nosotros es la iglesia. Y la primera forma de discipular a las personas es a través de la exposición bíblica. La exposición bíblica es la primera que viene y habla a la persona. Bueno, ahora, por supuesto, no seamos tan dogmáticos al respecto. Pues. Hay situaciones y situaciones, hay personas y personas, por supuesto. Estoy hablando en lo general. Bueno, en lo general. Entonces el Señor viene y llama a los suyos. Bueno, y este llamado soberano del Señor en los creyentes da esta confirmación de esta eterna seguridad en Cristo. Bueno, somos salvos, hermano, porque el Señor nos llamó con un llamamiento santo. 2 Timoteo 1:9, por favor, vayan allá. 2 Timoteo 1:9. Si alguien lo puede leer, yo se lo agradezco, queridos hermanitos, para que vayamos participando. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos llamó.
Él fue el Señor fue el que hizo esto. Y enfatizando esta misma verdad del propósito soberano del Señor, y yo no sé, a lo mejor, hermano, te estoy decepcionando un poquito en lo que tú has acuñado como la fe para tu vida, pero déjame decirte que esto no se trata de nosotros, lo que Dios está guiando todo hacia que Cristo tenga la preeminencia. Y nosotros estamos siendo el medio para los cuales Dios está llevando todo esto. Por eso es tan importante, hermano, que entendamos que la salvación nunca, todo este proceso nunca se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. ¿Me explico, hermano, no? Y nosotros, el Señor nos llamó por su gracia para ser parte de este propósito en que Cristo va a ser glorificado. Y Cristo, como es nuestro Señor, nosotros abrazamos la fe, porque por gracia además nos rescata del pecado, pero para que Cristo, el señorío de Cristo sea preeminente. Es una cuestión de enfoque, no sé si me explico, querido hermano, si hay dudas, por favor, es un buen momento para poder pregunte lo que usted necesite, y si yo puedo le respondo, si no sé, lo voy a decir, hermano, no sé, no se preocupe, porque no tengo problema para decir eso, pero sí le voy a decir, bueno, lo vamos a investigar, bueno, pero es súper importante, hermano, que si no, nosotros tenemos la tendencia porque también hemos sido formados y enseñados muchas veces, sí, yo estoy hablando no en particularmente cada uno, sino en general la Iglesia de Cristo, en donde el Evangelio se trató del amor de Dios hacia la salvación de la persona, del alma de la persona. Y lo más importante era el alma de la persona que estaba siendo salvada. Es importante, por supuesto, pues si hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pues. ¿Sí? Pero ese no es el fin supremo. El fin supremo es la gloria de Cristo. Por lo tanto, entendamos que nada, tú y yo no vamos a interferir en eso. No vamos a interferir en eso. Leímos recién, 2 Timoteo 1:9, ¿cierto? Y el apóstol Pablo le asegura ahora a los de Tesalónica, por favor, vayan a los tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Te invito, por favor, si alguien lo puede leer. Yo lo leo. Gracias. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos, mira el versículo 14, cuando el versículo 14 dice al final que Él nos llamó mediante nuestro evangelio, el evangelio que Pablo estaba predicando, ¿cierto? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué te suena eso? ¿Es algo para el que nosotros le alcancemos la gloria? ¿O la gloria es de Jesucristo? ¿Te das cuenta, no? Sí, eso es fundamental que nosotros, los creyentes, los hermanos, tengamos, porque ese es el llamamiento del Señor. El Señor nos llama para que seamos, o sea, nos predestina para ser hechos a la imagen de Jesucristo y nos llama para cumplir ese propósito. Pastor, ¿puedo comentar algo? Sí, por supuesto, adelante. Sí, es que de los versos, bueno, de Romanos, versos 28, 29, 30, 28 y 30 hablan del llamado, ¿cierto? Sí. Menciona ahí, pero habla de un llamado, bueno, hacía mención usted del llamado externo y el llamado interno, de alguna forma. El llamado interno se diferencia porque va con un propósito. Claro. Porque dice al final del versículo 28, conforme a su propósito son llamados, y ese propósito que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y esa imagen, el ser conformado a esa imagen de Cristo también tiene otro propósito, que es glorificar al Padre. Porque ¿cuál fue el propósito que Cristo vino a manifestar? Vengo a glorificar al Padre. Absolutamente. Sí, Y en ese sentido completa o hace un redondeo, por decirlo de alguna forma, en que la gracia de Dios se manifiesta en la plenitud sobre nosotros, porque agregar el comentario, muchas veces uno como creyente espera
o tenemos más esperanza en las manifestaciones de la obra del Señor sobre nosotros, más que en la propia palabra y promesa del Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces, bueno, típico dice, oh, este hermano se convirtió con todo, así fue un cambio radical. Efectivamente, claro, porque el propósito de Dios era ese, pero esa situación o ese caso particular no quita, no resta que la obra del Señor se esté cumpliendo en otro hermano que a lo mejor no es tan evidente la transformación de vida, pero si uno como creyente se apoya o se afianza en las promesas, en las certezas que Dios nos da, como bien se ha hablado aquí, que la obra es de Él, el trabajo es de Él, y como mencionan en Efesios, que Dios ya preparó obras para que nosotros ya hacemos a cabo. Entonces, si uno ve la fuente de transformación, siempre es Dios. Y nosotros esperamos ver reacciones, porque nosotros como humanos somos más reactivos que más que nada apoyarnos en las certezas de Dios mismo. Exacto. Sí, gracias hermano por tu comentario. Qué importante entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos un poquito lo que está diciendo Ricardo y que está confirmando todo lo que venimos diciendo. Esta es la obra del Señor independientemente de las circunstancias, de lo que le parezca a uno, le parezca a otro. Dios está llevando todo para su gloria. Seguimos para ir avanzando, hermano. Dice, y a los que llamó, a esto también justificó. Bueno, y aquí no vamos a entrar mucho en la justificación porque ya hablamos acerca de la justificación. ¿Se acuerdan o no? Capítulo 6 y capítulo 6 básicamente nos habla bastante acerca de lo que es la justificación. Y es importante, bueno, el capítulo 3 también, por supuesto, nos habla bastante. Entonces, y aquí recién viene el tema de cuando viene el llamado del Señor, hay una respuesta en fe, porque el Señor produce eso y viene enseguida la justificación. Viene enseguida la justificación. El Señor nos declara justo, pero la justificación no es el primer proceso. Si se dieron, o sea, no es el comienzo del proceso. El proceso comenzó antes. ¿Con qué comenzó? Con el conocimiento del Señor, con la predestinación y el llamado del Señor. Y luego viene la justificación. Bueno, por lo tanto, siempre queda claro, hermano, que la obra es del Señor. Vamos a avanzar entonces, y lo siguiente, también un poquito ya lo vimos, que tiene que ver con la glorificación. La glorificación. Y la glorificación, hermano, con todo este conocimiento, predestinación, llamado y justificación, junto con ello la glorificación, recuerden que todo esto es un progreso inseparable. ¿Te acuerdas o no que hablamos de eso? No se separa, no se puede separar. Y todos son exclusivamente obra del Señor. A los que justificó, dice aquí el versículo 30, a estos también glorificó. O sea, no es que haya justificado a algunos y después a otros los vaya a glorificar. Un poquito hago este énfasis con respecto al tema de la pérdida de la salvación. Es imposible, hermano. A los que, por eso es tan importante cuando dice, y a los que predestinó, bueno, había hablado a los que antes conoció, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Se hace en este contexto súper relevante esa unión a estos también, porque es un proceso que es inseparable, nunca se separa. El que fue conocido por el Señor, esto no finaliza hasta que es glorificado. ¿Me explico, hermano? No cabe entonces los pensamientos arminianos respecto a que la salvación se pierde. Ahora bien, ¿usted conoce creyentes que creen que la salvación se pierde? ¿Usted conoce creyentes que creen que la salvación se pierde? Sí. Yo también, pues. Sin embargo, uno puede ser irse al extremo y decir, pero es que si creen eso, es porque no creen no creen en Jesucristo, no creen en la obra del Señor. Hermanos, recuerda que todos estos aspectos teológicos el Señor progresivamente los va revelando a la vida de las personas,
Pero lo importante acá, como es la obra del Señor, no es cuánto la persona conoce o no. La persona fue, el Señor lo llamó, respondió en fe y creyó en Jesucristo, abrazó la fe del Evangelio, y bueno, el Señor comenzará a tratar con esta persona. Por favor, hermanos, para que no seamos nosotros sectarios pensando que nosotros solamente en centro bíblico están los creyentes. Y en el rapto, para los que creemos en el rapto, o cuando venga el Señor Jesucristo, más bien dicho, entonces centro bíblico se va a ir, va a ser rapto. No, hermano, eso es una herejía, hermano, es una herejía. La iglesia de Cristo es la iglesia universal. Y cada creyente, que finalmente todo esto que está acá, el Señor es obra del Señor. Por lo tanto, ¿qué podemos decir nosotros? Uno puede decir, sí, porque la iglesia es la que confirma, pero ojo, es la que confirma, no es la que determina si alguien es creyente o no. Hay una diferencia entre confirmar algo que determinar, ¿o no? Sí, pues, yo puedo confirmar que alguien es creyente y la iglesia se puede equivocar, también se puede equivocar, pues, hermano, por supuesto. ¿Cuántas personas son recibidas por una membresía, por una iglesia como creyente y al paso del tiempo hubo que excomulgarla? Sí, pues. ¿Y qué pasó ahí? No, pero es que en el momento estaba dando frutos de... Bueno, no sabemos tampoco lo que va a pasar con esa persona en unos años más. A lo mejor está viviendo un proceso también que como muchos de nosotros lo vivimos, ¿verdad? Entonces, vaya para la suma. Hermanos, todo esto es siempre obra del Señor. Bueno, es muy importante que nosotros esto lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque no es para nosotros. El fin último de esto es la gloria del Señor. Es la gloria de Cristo, para que Él sea preeminente. Y ojo con esto, es importante un poquito lo que decía Ricardo, cuando hablamos que Jesucristo sea glorificado, Jesucristo jamás está separado de la Trinidad. Bueno, siempre Dios es el que es exaltado. Siempre, siempre, siempre. Hoy en día, por supuesto, hay funciones. Jesucristo está haciendo funciones, como vamos a ver un poquito más adelante, y el Espíritu Santo tiene su función, el Padre tiene su función, pero son indivisibles, pues nunca se separan. Bueno, entonces, para que estemos claros con esto. Teniendo claro esto, hermanos, vamos a entrar en la última parte de este capítulo, que es desde los versículos 31 al 39, que es como lo llama MacArthur, este himno a la seguridad. Maravilloso, porque aquí es como, si no te queda claro que hay seguridad en el Señor, el apóstol Pablo comienza a desplegarlo y a desarrollarlo de una manera maravillosa. Y esta parte final, en que va a estar cerrando el pasaje, va como en unas preguntas que son progresivas también, y que nos van a llevar a y el hilo de pensamiento, la lógica que hay acá, a mí me encanta, a mí realmente me cautiva cómo el apóstol Pablo va haciendo estas preguntas de manera progresiva y sitúa todo esto como en un juicio. Ese es como lo pone como en el contexto de un juzgado. Bueno, y va a ir de a poquito y se va dando cuenta a través de algunas preguntas retóricas que el apóstol va a estar haciendo acá. Vale decir que es como obvia la respuesta. Bueno, nos va a ir hablando acá. Porque mira, dice, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿A esto qué? Hago la pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué se refiere esto? ¿Qué creen ustedes? Hago la pregunta, hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? A todo lo mencionado anteriormente. Claro, pues, ya lo que fue ya dicho, a todo lo que ya estuvimos diciendo. ¿Qué vamos a decir a esto? Bueno, y ahora también en algún sentido va a tomar algo de lo que viene después. Bueno, porque lo que viene después, hermano, Pablo va a hacer énfasis un poquito a lo que es y si estás anotando, lo que Pablo va a desarrollar acá o va a recalcar es lo que se conoce en teología como la doctrina de la sustitución. Bueno,
la sustitución. Bueno, o el sacrificio sustitutorio. Bueno, eso es lo que el apóstol va a estar acá desarrollando. Y cómo este sacrificio del Señor nos va a dar una seguridad a todos los que creemos en Él. Bueno, y para dar esta seguridad, bueno, el apóstol va a estar desarrollando este tema a continuación. Y básicamente tiene que ver con esta pregunta. ¿Puede alguna persona o alguna circunstancia causar que el creyente pierda su salvación? Esa es la idea que está aquí de fondo. Eso es lo que el apóstol va a desarrollar acá. Bueno, ¿puede alguna persona o alguna circunstancia causar que el creyente pierda la salvación? Bueno, entre los versículos 31 y 34, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, yo quiero un poquito que ese sí que parece condicional, al principio, ¿no? Si Dios es con nosotros, la mejor traducción es ¿por qué? Bueno, y usted dirá, pero pastor, ¿cómo está cambiando la Biblia usted? No, lo que pasa es que nuestras traducciones, nuestra hermosa Reina Valera, que la tenemos, que la queremos tanto, ¿cierto? Hermano, es una traducción de varias traducciones que existen. Bueno, y nosotros la tenemos acá, pero es muy buena, es muy segura, nunca dudo de lo que dice acá, porque es muy segura, pero con el tiempo se han ido perfeccionando las traducciones. El conocimiento hoy día que hay de la escritura y cómo se ha ido investigando las copias más cercanas a las originales que hay, hoy día, hermano, es tremendo. Es tremendo. Y cuando los señores Reina y Valera tradujeron esto con un español antiquísimo, porque era de ese entonces, lo hicieron muy bien porque fueron, bueno, el Señor, pero las traducciones, recuerda, hermano, no son inspiradas. Lo que fueron inspirados son los originales. Eso fue inspirado. Y lo que fue escrito, eso fue inspirado. Y las traducciones, los que hemos trabajado alguna vez en traducir textos, siempre las traducciones van perdiendo algunas cositas. Entonces, qué bueno cuando uno puede volver y estudiar los originales. Y en este caso, sí, yo creo que es mucho mejor y más preciso si uno lo tradujese por qué. Y mira que cambia cuando uno le pone el por qué. ¿O no? Claro, porque si uno dice porque Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí hay un tenor de seguridad mucho más fuerte. Bueno, mucho, mucho más fuerte. Y la implicación obvia, hermano, es que si alguien fuese capaz de quitarnos la salvación, según esta pregunta, lo que está diciendo es, ya que Dios porque Dios es por nosotros, si Dios mismo es por nosotros, la pregunta está haciendo, y es retórica, ¿cierto? Entonces, solamente alguien que fuese mayor a Dios podría quitarnos la salvación. Eso es lo que está aquí de fondo. Porque Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Me explico, no, hermano? Esa es la idea que está de fondo. Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermano, tenemos que tomar esto, o como lo vimos allá en el efecto que vimos, es el mismo que aparece allá en el 8.1 al principio. ¿Se acuerdan del 8.1 lo que dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es lo mismo, es ese efecto. Ninguna condenación, porque Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si hay alguien más fuerte que Dios, entonces, que el creador de todas las cosas, bueno, él podría ser, pero es una pregunta retórica, va a decir, porque Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Bueno, ojo que eso, ¿en qué se está enmarcando
¿Cuál es el contexto entonces de esto? De esta pregunta, porque, ¿por qué le pregunto? A veces uno saca el pancito de vida y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, Señor, bien, bien, esta petición me la va, porque ¿quién es contra mí? El contexto acá está hablando, no está hablando de cualquier cosa que a uno le pase en la vida. Bueno, el contexto tiene que ver básicamente con el progreso de la salvación, con la obra redentora del Señor. Ese es el punto. Ese es el punto acá. Bueno, me encanta la seguridad que tenía, por ejemplo, algunos escritores de la Biblia respecto a esto. No, pues si nadie es contra mí. Si Dios está conmigo, nadie me puede hacer frente y yo estoy seguro en Él. El rey David, por favor, mira, vayan al Salmo 27, versículo 1, alguien que me lo pueda leer. Y alguien que busque también el Salmo 46. Oh, el Salmo 46, más lindo, hermano. Me encanta. Siempre que el Salmo 46 me gusta. Y alguien más que, yo creo que con esto vamos a estar cerrando el día de hoy, a Isaías 40. Más lindo, no sé si más lindo, pero me encanta también Isaías 40. Salmo 27 dijo, 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sí, pues si el Señor es mi luz, decía, si el Señor es mi salvación, ¿qué tengo que temer? ¿A quién voy a estar temiendo? Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿qué me puede causar temor? ¿Quién está por sobre el Señor? Eso es lo que está diciendo el salmista acá. Hermanos queridos, ¿te das cuenta que nosotros necesitamos tener esta certeza de repasarla en nuestra vida? Porque, hermano, todo lo que tú estás viviendo está ayudando a bien. Confía que el Señor está llevándolo a bien. ¿Por qué? Porque te está llevando a ser hecho a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito, para que Él sea glorificado. Y todo este plan perfecto que el Señor hizo desde que nos conoció hasta que nos glorificó, ¿verdad? Hablando en pasado, algo que va a suceder en el futuro, pero que ya está establecido, el Señor lo tiene todo bajo control y Dios lo estableció así y nada va a interrumpir eso. Por lo tanto, te tiene que dar una confianza y una seguridad tremenda, porque Dios es con nosotros. ¿Quién va a poder cambiar eso? ¿Quién lo va a poder cambiar? ¿Me explico? También les dije el Salmo 46, 1 al 3 y después el 11. Salmo 46, 1 al 3 y después el 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oh, maravilloso, pues, hermano. Por lo tanto, aunque haya una pandemia, hermano, esto se va a cumplir. Esto nos tiene que dar una seguridad tremenda. Y gloria al Señor por eso, ¿no? Pase lo que pase, hermano. Vivamos lo que vivamos. El Señor es con nosotros. Como decía el apóstol Pedro, bueno, no os sorprendáis por estas pruebas que le está sucediendo ahora, porque son momentáneas, van a pasar. Y además que nuestro Dios es un Dios consolador y es nuestra fortaleza para que estos poquitos tiempos que estemos aquí en la tierra, Él nos va a sostener. Isaías 40, 22, 26 y 28. En ese orden, por favor. Isaías 40, 22, 26 y 28. Es maravilloso, hermano, por favor. Isaías 40, 22, 26 y 28. Yo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿El 28?
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oye, hermano, esta es una oda al carácter de Dios. Una oda al carácter de Dios. Ese es tu Dios. Este es el que está contigo. Y tú puedes preguntar, porque Dios es conmigo, el que estamos, el que acaba nuestro hermano Ricardo de leernos. El que es el creador, el que es eterno, el que no se cansa, el que tiene un entendimiento pero incomprensible. Porque a veces cuando nombramos a Dios, ¿no? Como suena tan cortito, Dios. Hermano, date cuenta quién está contigo. ¿Quién está contigo? Si Dios es contigo, porque Dios está contigo, nadie es contra ti. Maravilloso nuestro Dios, hermano. Maravilloso nuestro Dios. Por tanto, hermano, yo te animo a que nuestra fe pueda ser fortalecida, sabiendo las virtudes de Él, sabiendo las certezas de Él y sabiendo las promesas que Él. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso. A mí me da lata, o no, o sea, no es lata, en realidad, porque es una pena cuando algunas iglesias evangélicas enseñan acerca de que la salvación se pueda perder, porque en realidad, mira todo esto que está de fondo, hermano. Hermanos, si nosotros no somos capaces de salvarnos por nuestros propios medios, no somos capaces de liberarnos solos del pecado, de traernos hacia Dios, si no podemos nosotros mismos, bajo nuestra propia fuerza, hacernos sus hijos, ¿cómo podríamos, por nuestro propio esfuerzo, hacer nulo la gracia del Señor y todo lo que esto acarrea? ¿Cómo podríamos nosotros hacer eso? Hay veces como es porque tendemos a mirarnos a nosotros mismos, pues. Tenemos un concepto más alto de nosotros mismos. Y el Evangelio siempre nos lleva al mismo lugar. Somos siempre insuficientes. Y solamente el Señor es suficiente. Hermano, nadie puede arrebatarnos. Dice, o sea, ¿quién podría ser el único que podría quitarnos la salvación? ¿Quién crees tú? Según lo que hemos hablado, ¿quién podría ser el único que podría quitarnos la salvación? Porque también es parte de algunas explicaciones. Pues. Dios mismo. Dios, pues, ¿cierto? Entonces, bueno, pastor, es que no es que nosotros perdamos la salvación, Dios nos quita la salvación. Es que no puede ir contra sí mismo. Hermano, ahí uno piensa en Juan 3:16, por ejemplo, claro, lo que está diciendo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para después, bueno, si no... Para que todo aquel que en él cree. Claro, entonces como no depende, entonces como tú no te comportaste como tenías que haberte comportado, te voy a quitar esto y voy a hacer nulo este sacrificio que dice Jesucristo, haber mandado a mi hijo. Estoy cayendo en la exageración, estoy cayendo en la caricatura, hermano. Bueno, pero para que vayamos y veamos realmente lo que esto puede significar. Si el único que podría quitarnos la salvación es aquel que nos las da, ¿verdad? Pero hermano, Dios es soberano y es omnipotente. Podría hacerlo. Podría, si Él quisiera. Pero solamente la idea de pensarlo choca con todo el pensamiento de la Escritura y con quién es Dios, incluyendo este texto. Dejaría de ser santo por mentir. Bueno, sí, se contradeciría en muchas cosas. Entraríamos en esto, entonces tomamos la Escritura y en realidad esto nada. No. Si Dios miente en eso, entonces no vale la pena nada más.
Y por supuesto que Dios no lo hace. Esas son ideas nuestras, son ideas del ser humano. Dios no lo ha estipulado bajo ningún punto de vista. Bien, hermanos queridos, se pasó la hora, pues, así nomás. Se me pasó, no, a lo mejor usted no, para usted a lo mejor fue una eternidad, ¿ah? Pero a mí se me pasó súper rápido. Agradecemos al Señor, ¿cierto?, por el consejo de su palabra. Pero esto, hermano, lo que yo busco con esto, y obviamente espero que pueda causar, provocarlo en usted, no en términos de sentimientos, sino que en términos de convicciones. Bueno, en términos de convicciones, este es nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, lancémonos a la piscina con Él. Lo que estamos viviendo hoy día en nuestra carne, lo vivimos en la fe en Jesucristo, sabiendo que nada de esto que Dios ha hecho, ya ha programado, ya ha planificado, nosotros podemos interferir. Si nosotros pensamos que podemos interferir, entonces, porque el concepto que tenemos de Dios es totalmente errado, no conocemos a Dios. Y yo te invito, hermano, entonces, que comience a conocer las virtudes de Dios, el carácter de Dios, y te vas a dar cuenta que no hay nada que nosotros podamos hacer. Amén. Vamos a dejar hasta acá. El Señor nos sigue sosteniendo, animando y fortaleciendo a través de su palabra. Sigamos orando los unos por los otros, queridos hermanos. Tiempos de dificultades vamos a seguir teniendo. Porque incluso el Señor así lo prometió, ¿o no? En el mundo tendréis, van a tener aflicciones. No piensen que no, van a tener aflicciones, pero confíen, tengan fe. Yo, Jesucristo, he vencido al mundo. Porque todo esto va a pasar, hermano, por eso es tan importante que nuestra perspectiva sea correcta. La salvación, que comenzó cuando Él nos conoció, va a tener su momento cúlmine con la glorificación. Y ahí vamos a estar todos en la gloria del Señor, porque Cristo va a ser preeminente. Y vamos a estar cantando en la multitud al Cordero que fue inmolado, que es digno de tomar el poder. A Él sea la gloria, la honra, el imperio y la alabanza. Y vamos a estar glorificando a nuestro Señor. Así que, hermano, vale la pena, por supuesto que vale la pena, porque el Señor es bien. Oramos al Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque podemos glorificarte, Padre, y porque podemos conocer de ti. Oh, Padre, este plan perfecto que escapa a nuestro entendimiento y que el Espíritu Santo nos comienza a iluminar y a dar a conocer. Es mucho más de lo que podemos comprender. Más, Padre, gracias porque tú quisiste, por puro afecto de tu voluntad, quisiste conocernos, predestinarnos, y, Señor, que respondiéramos a tu llamado. Permítanos, Señor, anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, que Cristo pueda ser preeminente, no allá en el futuro cuando estemos en tu presencia, sino que hoy podamos responder con toda seguridad, aunque la tierra sea removida, Señor, aunque los montes caigan, Señor, aunque pase lo que pase, incluso con nosotros, Señor, tener nuestra seguridad, como decía Salmo 46, en el Dios de Jacob. Padre, que nuestra débil fe sea fortalecida, y gracias por este tiempo de poder estar con mis hermanitos. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y que nuestra débil fe sea fortalecida. Te alabamos y te glorificamos. Transfórmanos, Señor. Que haya un cambio hacia ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.